el podcast de FisioWebinar. Bienvenidos al podcast de FisioWebinar, un espacio de charlas, entrevistas y actualizaciones para todos los fisioterapeutas. Información útil para ayudarte a mejorar en tu práctica clínica. Antes de comenzar, échale un vistazo a nuestra web, fisiowebinar.com, un portal de formación online para fisioterapeutas basado en seminarios online de diferentes contenidos. Accede a la plataforma por tan solo 10 euros al mes. Bienvenidos un día más al programa en el que hablaremos de consejos, abordajes y noticias relacionadas con lo que más nos gusta, que es la fisioterapia. Hoy continuamos con el podcast que estábamos la semana pasada, que empezamos la semana pasada y que para no alargarlo mucho, pues decidimos hacer dos partes. Lo hacemos con mi compañero Pablo Vera, que es el que nos va a seguir explicando un poco más sobre la prescripción de ejercicio. ¿Qué tal, Pablo? Hola David, ¿qué tal? Muy bien, pues nada, como dices, vamos a seguir dando esa importancia al ejercicio terapéutico que ya hablábamos la semana pasada. Y en el día de hoy vienen cosas bastante interesantes porque no solo se trata del tema de los tejidos, no solo se trata de restaurar la movilidad, sino que nos vamos a meter ya en temáticas relacionadas con control neuromuscular o control motor, trabajos de fuerza, hipertrofia, etcétera. Muy bien, pues bueno, antes de comenzar, recordaros que podéis escuchar nuestro podcast en nuestra web y en diferentes plataformas como iVoox, iTunes, Spotify o YouTube. Y como siempre, os agradeceremos enormemente si podéis dejarnos un me gusta o un comentario en cualquiera de ellas. Y si te parece, Pablo, entramos en materia. Pues vamos a por ello. La pasada semana estábamos hablando sobre las diferentes fases o etapas que los autores proponían, en base a qué criterios las organizaban, cuáles eran los principales objetivos de cada una de ellas. Y estuvimos explicando la primera, que era la de la etapa de curación de los tejidos, y explicamos también la segunda, que era la fase de movilidad, con algunas recomendaciones que nos iban haciendo. Pero nos quedan 3 fases más. Así que vamos a por ellas. La tercera fase. La tercera fase es la de los ejercicios para la iniciación en el rendimiento, en la estabilidad y en el control motor. Así es como la nombran, ¿eh? Como su propio nombre indica, aquí se incluye el trabajo de iniciación muscular, de control motor y de estabilidad. No es necesario contar con la movilidad articular completa normalmente, según proponen antes de llegar hasta aquí, ¿no? Pues a pacientes sin una inflamación ni con una buena movilidad pueden comenzar directamente en esta fase. Ahora sí, en esta fase no se debería contar con signos de inflamación y si los hay, se deben reducir cuando estamos aplicando estos diferentes ejercicios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de iniciación muscular, pues según los autores es algo más complejo que una simple activación muscular, pues requiere de ese input neural, de una regulación vascular adecuada, de ciertas respuestas metabólicas y de un buen estado de contractibilidad muscular. La contracción muscular debe ser expuesta a la carga de forma progresiva y normalmente, en caso de lesión, proporcionar una base de soporte y dirección adecuada para la creación de nuevo colágeno. Esto yo creo que es archiconocido, ¿no? Además, esta contracción muscular inicial puede ser una buena base para el trabajo después de reclutamiento muscular, que va a ser importante para la parte de trabajo de estabilidad segmentaria. Tenemos que recordar que las contracciones musculares repetidas también van a tener su repercusión en el trabajo de la resistencia muscular y también va a haber un cierto trabajo cardiovascular, que luego al final tratamos también ligeramente un poquito más, ¿eh? Para ello, pues bueno, podríamos emplear contracciones isométricas o isotónicas. Respecto a la dosis de trabajo en estas etapas, pues la intensidad por ahora nos recomiendan que debería mantenerse por debajo del 50% del 1RM, sobre todo al principio. Y como es complejo calcular el 1RM debido a la intensidad de la carga, obviamente es complicado, ¿no? Los autores recomiendan utilizar ecuaciones de predicción para poder calcularlo, como pues, por ejemplo el diagrama de Odvar-Holten. Un día, si acaso, incluso podemos hablar hasta en detalle de temas de cálculos de RM, ecuaciones propuestas y demás. Lo anotamos incluso como posibilidad, ¿eh? Tema muy interesante y que creo que muchos lo desconocemos, ¿eh? Nada, pues eso sin problema, ¿eh? Bueno, entonces, por tanto,
Cargas bajas supondría el utilizar quizás mayor número de repeticiones. Por ejemplo, pues isométricos entre el 25 y el 50%. ¿Y cómo podemos usar a nivel casero algo? ¿Qué tipo de dispositivo podemos usarlo para ir viendo un poco? Pues un esfingomanómetro muchas veces nos podría servir teniendo ciertos valores también de referencia, ¿no? Hay que considerar el principio de especificidad para conocer las variables adecuadas a cada paciente, pues el tipo de cadena cinética que empleamos, el tempo, etcétera. Luego explicaremos un poquito más de todo esto también, ¿vale? Debemos considerar también importante el rol funcional de la zona a trabajar. Si el rol muscular es más estabilizador, pues quizá necesitemos más contracciones isométricas o a lo mejor la parte excéntrica. Si ese músculo tiene realmente un componente excéntrico importante porque tiene eso, un control de un segmento respecto a otro a nivel del cuerpo en esa actividad funcional, pues habría que incluirlo también, ¿no? Entonces son cosas desde luego a tener en cuenta en el diseño de estos ejercicios. Si nos metemos en la parte de control motor, bueno, pues hoy día sabemos que el control motor es también una de estas partes importantes en el manejo del trabajo y de la prescripción de ejercicios, ¿no? Para los autores, pues nos cuenta que es importante, pues es necesario para conseguir esa base sólida sobre la cual después seguir progresando en la parte más de rendimiento, en la parte después de fuerza, de hipertrofia, de resistencia, potencia, ¿no? Esa estabilidad que generamos de manera dinámica es necesario para favorecer una mayor eficiencia durante esas transferencias de cargas, evitando que a lo mejor pues un tejido concreto se pueda ver pues, sobrecargado o sobreestimulado debido a ciertas adaptaciones, ¿no? Entonces, la importancia del control motor, más que muchas veces sea no solo el patrón de activación muscular, es también el ayudarnos a que pues, ese movimiento sea más eficiente y no pueda afectar a nivel fisiológico, a nivel de los tejidos, ¿vale? Cambios en el input propioceptivo pueden generar adaptaciones en los programas de movimiento y por ello los ejercicios son importantes o este tipo de ejercicios son importantes a trabajar en cuanto los pacientes consiguen cierta movilidad. En este artículo se revisan brevemente algunas teorías de control motor para acabar concluyendo pues, el movimiento emerge de la interacción entre el individuo, la tarea y el entorno. Y esto es importante, esta parte teórica, transferirla a la parte práctica, en donde pues, los autores recomiendan emplear resistencias de manera gradual para aumentar el reclutamiento de las unidades motoras y también el trabajo de la musculatura sinergista. Además, emplear estímulos verbales y visuales para reforzar el movimiento, junto quizás a la necesidad de mejorar el input propioceptivo, incorporar actividades funcionales o utilizar el entorno de manera variable también a través de modificaciones para generar ciertas variables de trabajo, ¿no? Este sería el tercero, por tanto. Nos metemos a partir de aquí en el cuarto, que yo creo que en general a nivel de fisio muchas veces no queremos llegar o no llegamos. Nos tenemos que plantear por qué, cuando es uno de los trabajos también, desde luego, más importantes, que es la parte de ejercicios para la mejora del rendimiento, pero más específico para la mejora del rendimiento, sobre todo también a nivel muscular, ¿vale? Entonces, en este apartado, ¿qué es lo que incluimos? Pues mira, para realizar una prescripción de ejercicio adecuada en esta etapa es necesario, en primer lugar, una evaluación adecuada. En este sentido, sí que en este artículo los autores pues, nos dicen que al ser un artículo más centrado en la prescripción de ejercicio, pues no detallamos métodos o no se detallan métodos de evaluación. Al final encontramos un pequeño anexo donde nos dan algunas sugerencias, pero bueno, no como tal es un detalle, es una explicación grande la que nos ofrece en el propio artículo, ¿no? Entonces, en esta etapa es donde incorporamos la necesidad de conocer, en primer lugar, el objetivo principal también del trabajo a realizar en base a qué mejora y, sobre todo, si es una mejora a nivel muscular. En este caso nos hacemos referencia a si es hipertrofia, si es fuerza, si es resistencia o si es potencia, ¿no? Vamos a definir un poco estos términos y vamos a ver cómo muchas veces pues no es que sea complicado, sino que generamos una serie de efectos cruzados cuando trabajamos unas fases concretas, también tienen sus efectos sobre las otras fases. Ahora lo explicamos también más en detalle. Dice, la hipertrofia en realidad es uno de los primeros, consiste en el incremento de la masa muscular mediante el aumento del tamaño de su sección transversal. Según los autores, nos indican que muchos fisioterapeutas no utilizamos este método de trabajo, ¿no? Y sin embargo es algo fundamental, pues por ejemplo incluso para la gente mayor, para pacientes con cáncer, es fundamental. Parece que solo el controlar cierto movimiento es suficiente, cuando no, tenemos que someterle después a un mayor estímulo.
Mediante el Ujú. trabajo de hipertrofia, lo bueno es que mejoramos la fuerza, porque ambos conceptos están íntimamente como tal relacionados, ¿vale? Por otro lado, si seguimos la fuerza, pues la fuerza es la habilidad con la que cuenta un músculo para soportar un estrés o presión, y su capacidad de generar determinadas fuerzas, valga la propia redundancia, ¿no? Se trata de unos componentes principales en la mayoría de nuestras actividades funcionales y es muy, y lo recalco, muy, esto también es opinión personal, importante en todo tipo de pacientes, ¿vale? Como comentaba antes, la fuerza está directamente relacionada con la hipertrofia, pues al mismo tiempo que estamos incrementando el tamaño muscular, también incrementamos la fuerza, ¿no? Sin embargo, también es importante para el trabajo de la parte de potencia y de resistencia. La potencia. La potencia sería la habilidad de usar o mover una fuerza en un corto periodo de tiempo, es decir, está más relacionado con la parte, por tanto, de velocidad, ¿vale? En nuestra vida diaria realizamos acciones donde requerimos esta potencia, como puede ser subir escaleras, ponernos de pie desde una silla, caminar más rápidamente, abrir una puerta, levantar objetos, entonces es algo también, desde luego, que hay que tener en cuenta, ¿no? Y por último, el componente de resistencia muscular, entendiéndolo como la habilidad de un músculo de mantener su contracción de forma repetida con una carga algo más baja o bien mantener una contracción baja durante un periodo de tiempo normalmente mayor. Entonces, Ujú. cualquier ejercicio que involucre trabajo muscular podría afectar a estos cuatro componentes. ¿Por qué? Por los denominados, como decía antes, efectos cruzados, ¿vale? Sin embargo, los autores nos recomiendan seleccionar el objetivo principal para el paciente, siempre en función de las tareas en las que normalmente presenta más dificultades, y una vez seleccionado este componente principal, hay que elegir el ejercicio y las variables. ¿Cuáles son esas variables? Pues bueno, hay múltiples, ¿no? Pero, por ejemplo, ellos destacan cuál es la acción muscular, cuánto es la carga, cuántas repeticiones y series, cómo deben ser los periodos de descanso, cuál debe ser la velocidad, frecuencia normalmente de trabajo, ¿vale? Entonces, en el texto se detallan las diferencias principales entre el uso de contracciones isométricas, excéntricas, concéntricas y la necesidad de ir informando también al paciente sobre los posibles efectos que pueden aparecer después de la sesión. Pues obviamente si ha sido un entrenamiento más intenso y a lo mejor ha habido un entrenamiento más excéntrico, pues a lo mejor poder indicar al paciente, oye, a lo mejor es normal que puedas notar pues ciertas sensación de agujetas, ¿no? Y bueno, pues no te preocupes porque es algo normal debido a este tipo de entreno que acabamos de hacer nosotros ahora mismo, ¿no? Entonces, a modo de guía sí que vamos a encontrar algunas tablas en el artículo con parámetros y variables en función del estado físico inicial del paciente. Entonces, te ponen algunas recomendaciones en base, pues, si la persona está más desacondicionada, que no sé tú, pero yo lo que me encuentro muchas veces a nivel privado es que la mayoría de la gente está desacondicionada, a no ser que trabajemos directamente con algún deportista, que también. Exacto, exacto. Toda la razón, ¿eh? La mayoría. Así que bueno, en general, casi todos nuestros pacientes, como no suelen moverse demasiado, cualquier pequeño estímulo que podamos hacer siempre va a ser positivo. Entonces, bueno, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones que nos hacen? Pues mira, por ejemplo, los novatos pues no van a necesitar, como digo, cargas muy altas al inicio, porque las adaptaciones musculares van a ocurrir más rápidamente pues bueno, al ser cualquier estímulo que generemos va a ser un estímulo nuevo en su cuerpo, ¿no? Aquellas Claro. personas entrenadas, pues obviamente van a necesitar un mayor estímulo para seguir progresando. Si nos metemos ya en estos componentes de fuerza, hipertrofia y demás, ¿qué cargas son las que se recomiendan? Pues por ejemplo, para mejorar la fuerza se recomiendan cargas cercanas al 50% del 1RM inicialmente para poder mejorar la técnica y después a partir de ahí progresar hasta 60-80% del 1RM si es tolerable, ¿vale? En el trabajo de hipertrofia, la recomendación es mantenerse en entornos entre el 80 y el 85% de 1RM. En el trabajo de resistencia, pues cargas más bajas, entre el 30 y el 60%, pero sin embargo incrementamos el número de repeticiones de 12 a 30 o incluso más. En el trabajo de potencia, el componente importante, como decíamos, es la velocidad. Según los autores, si entrenamos a mayor velocidad y con ratios entre el 60 y el 80%, podemos estar combinando potencia y fuerza. Si combinamos mayor velocidad con ratios del 30 al 60% del 1RM, pues combinaríamos potencia y resistencia, ¿vale? Número de series, preguntas que siempre nos hacemos, ¿no? Para temas de dosificación. Pues bueno, ellos hacen referencia a un artículo que es el de Petersen et al, en donde se hizo un metaanálisis y encontraron que al emplear trabajos de una serie, pues era beneficioso para gente novata sin experiencia. Pero a nivel de fuerza, los mejores resultados se obtenieron en aquellas personas que hacían hasta 4 series de trabajo.
¿vale? Los ejercicios multiarticulares pues tienen mayores beneficios a nivel neuromuscular, pero a veces son más complejos de realizar por parte del paciente y requieren más atención por parte del terapeuta. Sin embargo, como comentan, pues crean una sobrecarga neural, pues generando mayores adaptaciones, ¿no? Los ejercicios monoarticulares, pues son recomendados para pacientes que a lo mejor tienen menor consciencia postural y que quizás no son capaces por varias razones de trabajar de manera segura, de manera multiarticular. Si prescribimos más de una serie de trabajo, debemos tener en cuenta el tiempo de descanso, que esa era otra de las variables. Si no es suficiente, sabemos que pues podemos generar una pérdida incluso en el propio rendimiento, ¿no? Y nos dejan alguna regla, ¿vale? Como regla general, recomiendan que los descansos no sean menores de un minuto, excepto quizás si estamos haciendo un trabajo de resistencia con menores cargas, ¿eh? Y que, por ejemplo, nos indica que la literatura nos muestra que los incrementos de fuerza mayores quizá ocurren en descansos entre serie de 2 a 3 minutos. Esto es importante, ¿vale? Si estamos trabajando la parte de fuerza, pues obviamente después de haber terminado nuestra serie, es importante dejar estos 2-3 minutos de descanso y no ponerse antes, ¿vale? A veces durante las fases de hipertrofia podríamos reducir el tiempo entre serie. Más variables. Cuando vayamos a realizar ejercicios en una sesión, el primer ejercicio tenemos que tener en cuenta que es con el que tenemos que intentar buscar obtener los mayores beneficios. Es donde el cuerpo quizá va a estar más fresco, va a estar más preparado y en donde pues tenemos que buscar quizá ese objetivo que habíamos pensado, pues en ese primer ejercicio, desde luego, trabajarlo, ¿vale? Y respecto a la velocidad, pues en base a la literatura, por un lado, recomiendan realizar la fase concéntrica lo más rápido posible, mantener un segundo y luego realizar lentamente la fase excéntrica. Sobre todo esto es útil en casos de trabajo con objetivos de fuerza y potencia. Pero, sin embargo, y esto es curioso, ¿vale? Y es importante a lo mejor tenerlo en cuenta, en caso de velocidades más bajas también hay beneficios de fuerza y resistencia, porque aumentamos lo que se denomina el tiempo de sobrecarga. Y ojo, es importante no confundir la velocidad baja de forma intencionada en este caso, porque sabemos si le hemos dicho al paciente que lo haga a ese determinado ritmo, ¿vale? Que eso, la velocidad esté más baja debido al estado de fatiga del propio paciente, ¿vale? En pacientes de mediana edad o población mayor, y aquí lo pongo en negrita, ¿vale? Mencionan el estudio de Westcott, donde se encuentra que entrenamientos más lentos, y aquí son un poco las variables, 10 segundos en la fase concéntrica, 4 segundos en la fase excéntrica, entrenando al 70% del 1RM, hay un beneficio de mejora en el 50% de fuerza respecto a aquellas personas que habían hecho entrenamientos a velocidades más altas. Entonces, bueno, la verdad es que nos da bastantes pistas a la hora de poder utilizar ejercicios, ¿eh? Y por último, en esta fase, respecto a la frecuencia, o lo que es lo mismo, el número de trabajos semanales, referencian de nuevo el artículo de Petersen et al. Que encuentra una relación lineal, sobre todo de ganancia de fuerza y frecuencia entre la ganancia de fuerza y frecuencia, perdón, en individuos poco entrenados. ¿Y qué nos dicen? Pues que hay alguna ganancia si entrenan una vez a la semana, mejor ganancia 2 veces a la semana y la mejor opción es entrenar 3 veces a la semana, ¿vale? Un montón de información que desde luego esta es la parte resumida y que podéis encontrar bastante más en detalle luego en el artículo, ¿eh? Y por Pues terminar, sí, sí, dime. no, no, ha sido súper interesante, ¿eh? O sea, yo me podía quedar mucho más rato escuchándote, porque la verdad que menudo artículo chulo que nos estás explicando y la Yo creo verdad que que da ciertas pistas, además, de nuevo, pistas que muy podremos ir necesarias, ¿eh? detallando más en otros artículos, porque obviamente el tema de las dosis siempre es una parte más controvertida, ¿no? Pero bueno, yo creo que, como dije en el anterior podcast, está muy orientado al tema de trabajo también del adulto o de la gente más mayor, pero bueno, es que yo creo que es totalmente aplicable a cualquier tipo de paciente. Fíjate que nos queda una fase, ¿eh? Que esta ya es Madre mía. cortita, es la única, ¿vale? Es la última, Venga, pero es la de ejercicio para la mejora de la coordinación, agilidad y la habilidad, ¿vale? Entonces, que también normalmente, es muy interesante. que también es interesante. ¿Por qué? Porque normalmente es cuando los pacientes ya pues tienen unos valores más normalizados de fuerza, potencia o resistencia y están preparados para comenzar con ejercicios que integran mayor dificultad, normalmente a nivel de coordinación, ¿no? En esta fase es necesario que el paciente demuestre cierto control motor, así como un adecuado rendimiento muscular. Y, pues, por ejemplo, esta fase está indicada para aquellas personas que pues, quizás están preparando para la vuelta a la competición, lo que llamamos el return to play, ¿no? O Ujú. bien
que quieren mejorar su rendimiento, ¿eh? Entonces, por ello, aquí pues podríamos hacer una propuesta, ¿no?, de incorporar ejercicios como pueden ser los famosos drills, que requieren velocidad, agilidad y coordinación, ¿no? Y también actividades como, por ejemplo, el entrenamiento del salto o pliometría, donde no solo hay fuerza y velocidad, sino también trabajamos otras propiedades musculares como puede ser incluso el reflejo de estiramiento, ¿no? Para terminar, comentar sobre la importancia del trabajo aeróbico y cardiovascular, necesario al mismo tiempo para mejorar las funciones cardíacas y también respiratorias. Su propuesta, pues, es tenerlo sobre todo en cuenta a partir de la fase de iniciación al rendimiento, estabilización y control motor, que era la tercera. Será importante monitorizar la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea y la saturación de oxígeno, pues puede darnos información sobre cómo incluso se encuentran los otros sistemas, ¿vale? Bueno, ahora sí, esa era la última fase, David. Así que bueno, yo solo espero que, como van a tener opción de poder escuchar y revisar y demás, pues bueno, ahí lo dejamos todo para que podáis escucharlo y si queréis luego tomar vuestras notas y, por qué no, empezar a ver y utilizarlo con alguno de vuestros pacientes. Y muy brevemente, si puede ser, Pablo, esta propuesta está genial, pero seguro que echas algo en falta. ¿Dirías algo yo qué sé, por ya ponerlo todo perfecto, no? Pues mira, si tengo que echar algo en falta es que, aunque lo nombran al principio, sí que es verdad que se centran mucho en la parte bio, ¿no?, que es importante y creo que a los fisios también nos hace falta, ¿no? Pero se echa en falta un poco a tener en cuenta la parte más de factores cognitivo-conductuales o bien la parte afectivo-motivacional, ¿eh? Pero bueno, quizás algo incluso que podemos intentar tratar en un futuro, ¿eh? Por ahora creo que sobre todo en la parte bio hemos dado muchas herramientas. Un montón, un montón. Pues yo creo que, bueno, pues por ir llegando al final, para que no se alargue tampoco mucho más el podcast, hasta información que yo creo que esto es para escucharlo unas cuantas veces el podcast y tomar unas cuantas notas, porque la verdad que ha sido muy, 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 muy interesante. Si somos fisioterapeutas y queremos aplicar ese ejercicio terapéutico, creo que este podcast y el anterior que grabaste, creo que debemos escucharlo unas cuantas veces. Pues al menos lo hemos intentado, ¿eh? De nuevo dejaremos otra vez la referencia en la parte de notas del programa para que, bueno, pues se pueda leer con más detalle el artículo, ¿eh? Genial. Y bueno, para todos aquellos que seguís atentos, que seguís ahí escuchándonos, recordad que seguimos abiertos a vuestras sugerencias. Que si queréis que entrevistemos a alguien en particular o queréis un tema en concreto que os interesa que hablemos, pues enviarnos un correo a info@fisiowebinar.com o déjanos tus comentarios en las notas del programa. Aprovechamos para recordar que en agosto seguimos actualizando la plataforma, que vamos a meter y cada vez hay más nuevos contenidos y vamos a tener un webinar en directo con Luis Puig sobre el abordaje en fisioterapia en pacientes que han sido operados. Vale, entonces no lo alargamos mucho más. Un saludo, Pablo, muchísimas gracias por el podcast. Gracias a ti. Y muchísimas gracias a todos por escucharnos y os esperamos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast de Fisio Webinar. Feliz semana a todos. Feliz semana.